Y a veces el rol nuestro no se entiende, se cree o se minimiza que es un rol solo de gacetillas, de una comunicación, te lo mando, publicámelo. Nosotros pensamos que somos necesarios, aunque no se nos considere importantes. Mirá cómo te lo digo. Somos necesarios para cubrir eventos que a veces no le importan a nadie, salvo aquel que está en la pasarela y que quiere la foto que uno le hace o la nota que uno le hace, pero que no le interesa al público en general. Pero somos necesarios, claramente, digamos, cuando la gente quiere saber sobre lo que sucede, cuáles son las novedades, cuáles son los emergentes, cuál es el problema. Ayudamos a muchos, inclusive a funcionarios políticos de Argentina, en este caso. Si bien yo soy de Rosario, en Argentina, vivo hace muchísimos años en Buenos Aires. Ayudamos a muchos a entender cómo reactivar en el medio de la pandemia la posibilidad del turismo. Cómo una provincia ponía determinadas cuestiones de seguridad para cruzar su frontera provincial y la otra provincia ponía otras cuestiones. Provincias absolutamente cerradas, donde era imposible ingresar, con cero turismo. Y el cero turismo no significa, porque una de las cosas que ayudamos a modificar en los últimos 20 años, que es lo que tiene el programa de televisión, yo hace más de 30 que me dedico a filmar, etcétera, a desarrollar productos audiovisuales, como digo, ¿no? Productos para televisión y radio, etcétera, es que empezamos a hacerle entender al público, a la audiencia, a la gente, que el turismo, como la actividad, no era solamente los 15 días o los 30 días de vacaciones que eran antes, o hace un siglo, 3 meses o 6 meses, que se mudaban a Mar del Plata, a los chalets de Mar del Plata, o a Córdoba, en Argentina, y después 3 meses o 15 días, etcétera, sino que el turismo era una actividad de todo el año. Que detrás del turismo hay una actividad que tiene que ver con el trabajo de la gente, que tiene que ver con la dinamización o el dinamizar la estructura laboral de ese sitio, que tiene que ver con el que vende quesos, salchichas, choripanes, que tiene que ver con el que vende productos de limpieza, sábanas, etcétera. Parece una cosa menor, pero todo lo que tiene que ver con el turismo, que en Argentina representa o representaba casi el 10% del PBI de este país, es la cuarta industria, un dato no menor tampoco, es la cuarta industria, porque también hubo que hacerle entender a los funcionarios del gobierno de turno, en el momento en que esto se planteó, que el turismo no era la cuenta exterior que sacaba dinero del país, sino que era la cuenta del dinero que entraba a la Argentina en función de una exportación. ¿Entendés? Entonces, esa cuenta hoy, que está más o menos coordinada o acomodada, si se quiere, esa cuenta hoy representaba antes de pandemia el 10% de la actividad. Entonces, en la Argentina hemos ayudado a este tipo de cuestiones, donde no sabías si te ibas a Mar del Plata, ibas a poder llegar. Si te ibas a Córdoba y tenías que pasar por 2 o 3 provincias, esto que conté antes. Bueno, eso más o menos ayudó de alguna manera a quitar los temores de la gente. El previaje del 2021-2022, este que está ahora en marcha, casi quintuplicó. Más de 2 millones de personas están viajando y haciendo uso. Y esta buena idea que tuvo el Ministerio de Turismo de Argentina es una idea que hoy es transmisible a otros países de América que vieron en esta idea la posibilidad de volver a tener turismo. Porque hay que contar 2 cosas del turismo en Argentina. No todo el turismo que llega a Argentina es el europeo o el americano. Son parte de nuestras fantasías. Claro que hay turismo. Desde el 1 de noviembre han llegado a Buenos Aires o a Argentina, mejor dicho, 400 vuelos, no es poco. Pero el número de turistas que llegan, o de viajeros, porque también hay que contar ahí a los viajeros por negocios, etcétera, no es tan alto. Para sorpresa de muchos, el 50% del turismo que recibe Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Bolivia. El turismo que genera el 50%, más o menos, no me quiero clavar en una cifra, es el turismo regional. A eso apuntaron ahora en las primeras medidas para la apertura de fronteras. No solo por una necesidad de... pero fíjate lo que estaba pasando en el norte de la provincia de Misiones con el puente que une Foz, que une... claro, exactamente, con Argentina, bueno, ese puente estuvo cerrado durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, muchísimo tiempo es prácticamente, te diría, año y medio largo.
¿Qué genera eso? Un conflicto no solo sanitario de 3 países, en el caso que estamos contando en el norte de la provincia de Misiones, con la triple frontera, sino un conflicto económico. Un conflicto económico que yo creo ha sido peor que el default de la Argentina del 2000 en esa misma región. Vos te acordarás cómo fue eso. Yo me acuerdo de Daniel Scioli, que su primer viaje fue a las cataratas de Iguazú, donde se revirtió el valor del dinero y la gente venía a la Argentina desde Chile a comprar útiles escolares porque arrancaba la temporada estudiantil o de escuelas, y en el norte a comprar ropa y todo lo demás. Bueno, eso es el turismo en la Argentina. Es además pensar que somos un país emergente desde el punto de vista turístico, porque somos un país que estamos lejos de las grandes ciudades, de aquellos que nosotros buscamos. A ver, está tan lejos Asunción del Paraguay como Encarnación, como Buenos Aires o como Viña del Mar en Chile, digamos. No estoy hablando de otra cosa, lo mismo que Punta del Este en Uruguay. Estamos lejos, estamos lejos. Cuando vos pensás que en Europa tenés un recorrido turístico que de una punta a otra del continente estás a lo sumo en 4 o 5 horas, nosotros en 5 horas estamos en Ushuaia, ¿entendés? 3 horas y media, casi 4 para Calafate, 5 horas para llegar a Ushuaia, más o menos. Bueno, somos un país, Argentina en este caso, y no hablar de más lejos, y tenemos que hablar de San Pablo, Río de Janeiro, para llegar a Buenos Aires, o de Asunción, etcétera. Somos un país extensamente largo, valga la redundancia, y con mucha cuestión diversa en cuanto a nuestra geografía y al interés turístico. Somos un país grande, extenso, con una cuestión de costo interno muy alto también, que Argentina tratará de valorizar o de dinamizar ahora con Brasil, haciendo aerolíneas argentinas, la línea de bandera, que además tanto se le ha criticado a esta línea de bandera, que ha sido la que nos proveyó de buena parte, si no te diría prácticamente todo, porque también hubo otros aviones, de la cuestión sanitaria y de las vacunas. El orgullo, muchos argentinos, incluido, creo que Aerolíneas también cubrió las necesidades de otros países, etcétera. El orgullo que siento como argentino de tener una línea de bandera donde en algunos aeropuertos del mundo se robaban los aviones por su carga con maletines de dinero que iban destinados a otros países, dejando a esos países sin el material sanitario. También hay que contarlo, porque la cuestión de las vacunas es una cuestión económica y política, pero política económica. Por eso el interés en Europa, por ejemplo, la vacuna Sputnik, que es la más puesta en Argentina por los millones de dosis que hay, aún no es reconocida en Europa. No es reconocida. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no reconoce una de las vacunas más importantes en cuanto a distribución mundial, que además se fabrica en la Argentina. Bueno, todo esto hace que el turismo en el medio de la pandemia empiece a dar sus primeros pasos. Nosotros creemos que fue muy difícil. Vuelvo a Radio del Plata con Ricardo Ceronero cuando iba al piso y él estaba en exteriores o vía telefónica. Solo 3 personas en toda la radio. El seguridad, como decimos nosotros, en la puerta de la radio, el operador en su cabina, y en este caso yo en la transmisión en vivo. Solo 3 personas en una emisora, la gente que hacía el informativo lo hacía desde la casa, digamos, nada. Y el día a día hablar con uno y con otro para ir contándole a la gente, porque lo que no dejamos de hacer como comunicadores que somos finalmente, por más que seamos periodistas y que nos dediquemos al turismo, es de comunicarle a la gente lo que estaba pasando. Que se cuidasen, que no salieran si no tenían ningún sentido, etcétera. Bueno, hubo de todo. También hubo gente que se murió por no hacer caso o porque tomó la decisión de no vacunarse. Pero intentamos desde los medios de comunicación que esto, poner ese granito de arena, ese granito de convicción que teníamos y que tenemos, porque la pandemia no ha terminado, el que crea que ha terminado
En España están corriendo los policías en Barcelona los botellones que se arman los fines de semana. Digamos, esto sucede en todos lados, la gente va sin barbijo por la calle porque o están autorizados como en Argentina o porque ya no les importa, como si la vacuna los cubriera a todos. Se sigue muriendo la gente que no se vacunó. Pero en definitiva, cómo va a terminar esta película no lo sabemos. Yo creo que va a ser una de las tantas vacunas que uno tiene que darse, como será la de la gripe, aquellos que se la dan. ¿Cómo sigue? A ver, el turismo no se va a, por más que hablamos del previaje, no se va a recuperar hasta el 2023. Esto es la expectativa, la meta que se tiene en el turismo de Argentina en función de tratar de repetir los números que esos números daban. Estamos en eso. Ojalá que la pandemia nos permita reunirnos en el próximo congreso a vivo, como dirían en Brasil, y te agradezco una vez más todo este contacto, porque el turismo se hace cada día. Vos no podés creer a veces cómo surgen las ideas y esas ideas se convierten en realidades. Y el ejemplo de Corrientes te doy simplemente. Esteros de Liberá, entrabas por Carlos Pellegrini, ahora tiene un montón de portales de acceso, se valorizó, tiene premios internacionales, ese humedal es fantástico, es parte de mitad de la provincia de Corrientes, ese humedal, por ejemplo, o los hielos continentales, los hielos del sur de la Argentina. No hablo de cataratas porque ya es el destino más buscado de Argentina. Son lugares únicos que si tuvieras que elegir un lugar en el mundo y donde volver a estar, yo te diría volver a esos lugares. Son lugares que Argentina tiene. A mí me encantan las reducciones jesuíticas que han quedado en Brasil, en Paraguay, en Argentina, ese corredor que en algún momento será una realidad de esa frontera histórica, jesuítica, como decíamos. Nada, hay muchísimas cosas para ver y de cada idea que a veces aportamos con nuestro propio granito de arena, se puede hacer una realidad que finalmente será trabajo para la gente que vive en cada lugar.